A finales de 1944, durante los duros meses finales de la Guerra de Laponia, Atami Korpi vive solo con su caballo y su fiel perro Bedlington Terrier, buscando oro en la gélida naturaleza salvaje del norte de Finlandia. Sisu es una película de acción y suspense de 2022 escrita y dirigida por el cineasta finlandés Jalmari Elander y producida por Petri Jokiranta. La película está protagonizada por Jorma Tommila, con destacadas actuaciones secundarias de Axel Genie, Jack Dolan, Mimosa Guilamo y Onni Tommila. Conocida por su atmósfera cruda e intensidad implacable, la película combina el conflicto histórico con una acción visceral y centrada en la supervivencia. La historia se desarrolla durante la Guerra de Laponia, un capítulo brutal y a menudo olvidado de la Segunda Guerra Mundial que tuvo lugar en el norte de Finlandia durante los últimos meses del conflicto, cuando Finlandia se volvió contra su antiguo aliado, la Alemania nazi. El escenario es un páramo desolado y devastado por la guerra, caracterizado por vastos paisajes abiertos, temperaturas gélidas y una ausencia total de piedad. En este entorno hostil vive un solitario buscador de oro, un hombre que alguna vez fue un legendario comando del ejército finlandés. Tras haber presenciado una violencia inimaginable en el pasado, ahora solo busca aislamiento y paz, excavando en busca de oro lejos de la civilización. Su tranquila existencia se ve interrumpida cuando un pelotón de las Waffen-SS se cruza en su camino. Liderada por un oficial infamemente cruel, ambicioso y corrupto, la unidad se retira a través de Laponia dejando destrucción a su paso. Al descubrir el oro del buscador, los soldados intentan robarle y matarlo, asumiendo que no es más que un anciano indefenso. Lo que no saben es que han subestimado a alguien cuya reputación infundía temor incluso entre sus propias filas. A medida que la confrontación se intensifica, el excomando recurre a sus instintos de combate, su resistencia y su inquebrantable voluntad de sobrevivir. Superado en número y perseguido sin descanso, transforma el páramo helado en una trampa mortal, convirtiendo a los cazadores en presas. La película se convierte en una brutal historia de supervivencia, venganza y resistencia, enfatizando el significado de Sisu, un concepto exclusivamente finlandés que representa la perseverancia extrema, el coraje y la determinación ante la adversidad abrumadora. Tras el estreno de Big Game, Jalmari Elander planeaba inicialmente realizar la comedia de ciencia ficción Jerry and the Messe Universe como su siguiente proyecto. Sin embargo, la pandemia mundial de COVID-19 interrumpió esos planes y obligó a un cambio de rumbo. Como resultado, Elander dejó de lado el proyecto original y se centró en el desarrollo y la dirección de Sisu, una película con un tono y estilo muy diferentes a los que había planeado inicialmente. Sisu fue una coproducción internacional entre Finlandia y Estados Unidos que contó con el apoyo creativo y financiero de ambos países. El rodaje principal tuvo lugar en 2021 en el extremo norte de Finlandia, cerca del pueblo de Nuorgam, en el municipio de Utsjoki, Laponia. La remota ubicación, con sus paisajes áridos y terreno inhóspito, desempeñó un papel crucial en la configuración de la atmósfera y la autenticidad de la película. La producción se completó con un presupuesto relativamente modesto de aproximadamente 6 millones de euros, o alrededor de 6,5 millones de dólares, lo que hace que su magnitud e intensidad sean aún más notables. Elander ha declarado que la película se inspiró tanto en el cine como en la historia real. Una de las principales influencias fue el clásico de acción de 1982, First Blood, en particular su retrato de un guerrero solitario y altamente capacitado llevado al límite. Además, Elander se inspiró en el legendario francotirador finlandés Simo Aija, famoso por su resistencia y eficacia en la lucha contra el Ejército Rojo. Estas influencias ayudaron a dar forma al personaje central de la película y a sus temas de resistencia, supervivencia y determinación implacable. Para su distribución, la película atrajo un gran interés internacional. Sony Pictures Worldwide Acquisitions adquirió los derechos de distribución mundial fuera de los países nórdicos, mientras que Lionsgate obtuvo los derechos de distribución en Norteamérica a través de Stage 6 Films. Estos acuerdos aseguraron que Sisu llegara a una amplia audiencia global más allá de sus orígenes finlandeses, posicionándola como una película de acción reconocida internacionalmente. Sisu se estrenó públicamente como parte del programa Midnight Madness en el Festival Internacional de Cine de Toronto el 9 de septiembre de 2022. Esta sección del festival es conocida por exhibir películas audaces,
intensas y poco convencionales, lo que la convirtió en la plataforma ideal para la energía violenta y el tono intransigente de la película. La proyección atrajo rápidamente la atención del público y la crítica del festival, lo que contribuyó a generar un gran revuelo internacional en torno a la película. Tras su paso por festivales, Sisu tuvo su estreno oficial en cines en Finlandia el 27 de enero de 2023, donde fue recibida como una película de acción impactante y singularmente finlandesa, arraigada en la historia y la identidad nacional. La película llegó posteriormente a un público más amplio con su estreno en Estados Unidos el 28 de abril de 2023. Tras su lanzamiento, recibió críticas mayoritariamente positivas, que elogiaron su ritmo trepidante, su violencia estilizada, su impactante fotografía y la poderosa interpretación de su actor principal. Muchos críticos destacaron el uso efectivo del diálogo mínimo y su capacidad para contar una historia de supervivencia apasionante a través de la acción y la atmósfera, en lugar de la exposición narrativa. El éxito y la favorable acogida de la película llevaron al desarrollo de una secuela. Titulada Sisu, Road to Revenge, la continuación se estrenó el 21 de noviembre de 2025. Al igual que su predecesora, la secuela recibió una respuesta crítica igualmente positiva, con el público y los críticos apreciando la continuación del tono brutal y crudo y la expansión de los temas de perseverancia, venganza y determinación inquebrantable de la película original. A finales de 1944, durante las etapas finales y brutales de la Guerra de Laponia, un hombre solitario llamado Atami Korpi vive en lo profundo de la naturaleza salvaje del norte de Finlandia. Aislado de la sociedad, sobrevive con la única compañía de su caballo y su leal Bedlington Terrier, mientras busca incansablemente oro en el paisaje helado y desolado de Laponia, donde se está produciendo una pequeña fiebre del oro. Tras soportar el aislamiento, las duras condiciones climáticas y el agotamiento, Atami finalmente encuentra fortuna al descubrir un rico yacimiento de oro. Recoge una cantidad considerable de pepitas de oro y comienza su viaje hacia Rovaniemi, con la esperanza de asegurar lo que ha ganado. Durante su viaje, Atami se cruza con un gran pelotón de las Waffen-SS comandado por el Obersturmführer Bruno Eldorf. La unidad se retira hacia Noruega, dejando la devastación a su paso, quemando sistemáticamente aldeas y cometiendo crímenes de guerra a medida que se repliegan. Entre sus atrocidades, Eldorf ha tomado cautivas a varias mujeres finlandesas, tratándolas como botín de guerra. Cuando Eldorf se encuentra por primera vez con Atami, lo ve como un simple buscador de oro inofensivo y andrajoso y muestra poco interés, permitiéndole continuar su camino sin interferencias. Poco después, Atami se enfrenta a un grupo de soldados de las SS de la misma unidad. Estos hombres lo detienen e inspeccionan sus pertenencias, descubriendo rápidamente las alforjas llenas de pepitas de oro. Burlándose de él y convencidos de haber encontrado una presa fácil, los soldados deciden robarle y matarlo una vez que se hayan apoderado del oro. Sin embargo, su arrogancia resulta fatal. Haciendo uso de sus letales habilidades e instintos de combate, Atami da la vuelta a la situación y mata brutalmente a cada uno de ellos con rapidez y precisión. El sonido de los disparos se propaga por el paisaje desolado, alertando a Eldorf y sus hombres. Eldorf sigue el ruido para investigar y llega al lugar de la masacre. Allí encuentra los cuerpos de sus soldados esparcidos por el suelo, junto con una pepita de oro que se cayó durante la pelea. Al darse cuenta de que el discreto buscador de oro que había subestimado es mucho más peligroso de lo que parecía, Eldorf empieza a comprender que se ha topado con un adversario letal. Muchos críticos destacaron el uso efectivo del diálogo mínimo y su capacidad para contar una historia de supervivencia apasionante a través de la acción y la atmósfera, en lugar de la exposición narrativa. El éxito y la favorable acogida de la película llevaron al desarrollo de una secuela. Titulada Sisu, Road to Revenge, la continuación se estrenó el 21 de noviembre de 2025. Al igual que su predecesora, la secuela recibió una respuesta crítica igualmente positiva, con el público y los críticos apreciando la continuación del tono brutal y crudo y la expansión de los temas de perseverancia, venganza y determinación inquebrantable de la película original. A finales de 1944, durante las etapas finales y brutales de la Guerra de Laponia, un hombre solitario llamado Atami Korpi vive en lo profundo de la naturaleza salvaje del norte de Finlandia. Aislado de la sociedad,
Sobrevive con la única compañía de su caballo y su leal Bedlington Terrier, mientras busca incansablemente oro en el paisaje helado y desolado de Laponia, donde se está produciendo una pequeña fiebre del oro. Tras soportar el aislamiento, las duras condiciones climáticas y el agotamiento, Aatami finalmente encuentra fortuna al descubrir un rico yacimiento de oro. Recoge una cantidad considerable de pepitas de oro y comienza su viaje hacia Rovaniemi, con la esperanza de asegurar lo que ha ganado. Durante su viaje, Aatami se cruza con un gran pelotón de las Waffen-SS comandado por el Obersturmführer Bruno Eldorf. La unidad se retira hacia Noruega, dejando la devastación a su paso, quemando sistemáticamente aldeas y cometiendo crímenes de guerra a medida que se repliegan. Entre sus atrocidades, Eldorf ha tomado cautivas a varias mujeres finlandesas, tratándolas como botín de guerra. Cuando Eldorf se encuentra por primera vez con Aatami, lo ve como un simple buscador de oro inofensivo y andrajoso, y muestra poco interés, permitiéndole continuar su camino sin interferencias. Poco después, Aatami se enfrenta a un grupo de soldados de las SS de la misma unidad. Estos hombres lo detienen e inspeccionan sus pertenencias, descubriendo rápidamente las alforjas llenas de pepitas de oro. Burlándose de él y convencidos de haber encontrado una presa fácil, los soldados deciden robarle y matarlo una vez que se hayan apoderado del oro. Sin embargo, su arrogancia resulta fatal. Haciendo uso de sus letales habilidades e instintos de combate, Aatami da la vuelta a la situación y mata brutalmente a cada uno de ellos con rapidez y precisión. El sonido de los disparos se propaga por el paisaje desolado, alertando a Eldorf y sus hombres. Eldorf sigue el ruido para investigar y llega al lugar de la masacre. Allí encuentra los cuerpos de sus soldados esparcidos por el suelo, junto con una pepita de oro que se le cayó a alguien durante la lucha. Al darse cuenta de que el silencioso buscador de oro que había subestimado es mucho más peligroso de lo que parecía, Eldorf empieza a comprender que se ha cruzado con un adversario letal. Eldorf, ahora decidido a capturar al responsable de la muerte de sus soldados, lo persigue con su tanque y sus tropas, siguiendo a Aatami hasta que llegan al borde de un peligroso campo minado. Cuando Aatami intenta cruzar, ocurre una tragedia. Su caballo pisa una mina terrestre y muere al instante, dejándolo a pie y aparentemente atrapado. A pesar del peligro y la pérdida de su único medio de transporte, Aatami permanece tranquilo y metódico. Mientras Eldorf y sus hombres observan desde la distancia, recoge el oro que se le había caído, sin mostrar miedo ni vacilación. Luego, con un movimiento calculado, detona deliberadamente otra mina terrestre, usando la explosión y el caos como cobertura para escapar adentrándose en el peligroso terreno. Eldorf envía a varios soldados tras él, pero su persecución termina casi de inmediato cuando se adentran en el campo minado y mueren violentamente. Al darse cuenta del peligro, Eldorf recurre a una táctica cruel, obligando a dos mujeres finlandesas capturadas a caminar delante de las tropas para despejar un camino seguro a través de las minas. Posteriormente, el segundo al mando de Eldorf, Wolf, recupera la placa de identificación de Aatami del campo de batalla. Cuando se comunica con el cuartel general por radio, descubre la aterradora verdad sobre la identidad e historia de Aatami. El informe revela que Aatami sirvió como comando en el ejército finlandés durante la Guerra de Invierno. Tras perder a toda su familia en el conflicto, fue consumido por el dolor y la rabia, convirtiéndose en un luchador implacable y casi imparable. Su reputación se volvió tan temible que el Ejército Rojo, bajo el mando de Joseph Stalin, lo conocía como Koschei, que significa el inmortal, un apodo que se ganó por su aparente habilidad sobrenatural para sobrevivir y matar contra todo pronóstico. Las tropas alemanas sueltan perros rastreadores y comienzan a seguir el rastro de Aatami a través del desierto. Anticipando el peligro, Aatami envía a su perro lejos para ponerlo a salvo antes de tomar combustible de uno de los camiones alemanes abandonados y rociárselo encima para enmascarar su olor. A pesar de este esfuerzo, los soldados finalmente lo localizan, obligando a Aatami a tomar una medida desesperada: zambullirse en un lago cercano para escapar de la persecución. Eldorf responde enviando a 3 soldados en una pequeña barca al lago para buscarlo. Bajo la superficie, Aatami convierte el agua en otro campo de batalla. Uno a uno, embosca silenciosamente a los soldados, degollando a 2 de ellos bajo el agua. En una escalofriante muestra de resistencia e ingenio, sobrevive respirando el aire de las burbujas que escapan de sus heridas mortales. El tercer soldado,
Al darse cuenta del horror de lo sucedido, entra en pánico e intenta huir de regreso a la orilla, solo para ser fríamente abatido por Wolf por intentar retirarse. Cuando Atami llega a la orilla del río, usa el cadáver de uno de los soldados como escudo para protegerse de los disparos, lo que le permite escapar una vez más al terreno circundante. Sin embargo, mientras la persecución continúa al otro lado del río, Eldorf se encuentra con el perro de Atami, dándose cuenta de que el legendario guerrero no está completamente solo y que su leal compañero ha caído en manos enemigas. Atami finalmente llega a Rovaniemi, solo para descubrir que la ciudad ha sido completamente destruida y reducida a ruinas humeantes, un crudo recordatorio de las tácticas de tierra arrasada utilizadas durante la retirada alemana. Sin otro lugar a donde ir, se refugia en los restos calcinados de una gasolinera abandonada, con la esperanza de recuperarse y permanecer escondido. Eldorf, que lo persigue sin descanso, recurre a una táctica particularmente cruel y calculada. Captura al leal perro de Atami y lo envía a rastrear a su amo, atándole una granada de mano encendida al collar. Cuando el perro llega hasta Atami, este se da cuenta inmediatamente de lo que ha sucedido y logra salvar al animal justo a tiempo. Sin embargo, la granada detona momentos después, derribando a Atami al suelo y dejándolo gravemente aturdido y vulnerable. Aprovechando la oportunidad, Eldorf, junto con Wolf y el conductor del tanque Schütze, captura a Atami. Se apoderan de su oro y lo ahorcan, dejando su cuerpo sin vida suspendido, convencidos de que finalmente ha muerto. Sin que ellos lo sepan, Atami sobrevive gracias a su increíble resistencia y a un golpe de suerte. Una de sus heridas se engancha en una varilla de hierro que sobresale, lo que impide que sus vías respiratorias se cierren por completo. En última instancia, les salva la vida. Mucho después, tras recuperar la conciencia y liberarse, 2 pilotos alemanes llegan a la zona, aterrizando su avión en busca de combustible. Atami les tiende una emboscada, mata al ingeniero y somete al piloto restante. Sin otra opción, el piloto superviviente se ve obligado a llevar a Atami en el avión, adelantándose al pelotón de Eldorf, lo que le permite cambiar las tornas una vez más y pasar de ser la presa al cazador. Eldorf pronto se topa con el avión abandonado que bloquea la ruta del convoy y descubre al piloto colgando sin vida, asesinado con la misma soga que Wolf había usado anteriormente para ahorcar a Atami. La escena deja claro que Atami no solo está vivo, sino que ahora contraataca con deliberada crueldad y precisión. Mientras el convoy alemán avanza, Atami da su siguiente paso. Sube al camión que transporta a las mujeres cautivas, mata silenciosamente a los guardias y arma a las prisioneras con las armas de los soldados. Aino, que se ha convertido en la líder natural de las mujeres, toma rápidamente el control de la situación y se apodera de uno de los camiones. Este repentino levantamiento crea el caos en el convoy y le da a Atami la oportunidad que necesita. Aprovechando la distracción, salta al tanque de Eldorf mientras las mujeres recién armadas abren fuego contra los soldados restantes, aniquilándolos. En medio del asalto, Atami arrastra a Wolf fuera del tanque y lo arroja al suelo, abandonándolo a las mujeres, quienes se vengan de él. Eldorf, al darse cuenta de que la batalla está perdida, escapa en un avión soviético capturado que se encuentra cerca. En su desesperación, mata al conductor del tanque, Schütze, y obliga al piloto a despegar con él. Mientras el avión asciende, Atami le dispara desde tierra, alcanzando al piloto y hiriéndolo de muerte. Negándose a dejar escapar a Eldorf, Atami usa su pico para engancharse al avión y sube a bordo mientras aún está en el aire. Dentro del avión, los 2 hombres se enzarzan en una brutal lucha cuerpo a cuerpo, impulsados por la rabia, la desesperación y la supervivencia. Eldorf finalmente toma la delantera y parece a punto de matar a Atami, pero este reacciona con mortal rapidez. Engancha una cuerda a una de las bombas a bordo y la suelta, arrastrando a Eldorf fuera del avión y haciéndolo caer al vacío. Con Eldorf muerto, Atami descubre que el piloto ya ha fallecido a causa de sus heridas. Sin nadie que pilote el avión, Atami se abrocha el cinturón justo cuando el avión pierde el control y se estrella en un pantano, poniendo fin a la violenta persecución de forma devastadora. Lideradas por Aino, el grupo de mujeres liberadas toma el control de su destino y conduce el tanque alemán capturado a través del paisaje devastado. Atado indefensamente a la torreta del tanque se encuentra un Wolf maltrecho y destrozado, reducido de un oficial despiadado a un trofeo viviente de la justicia.
Lo entregan directamente a una unidad del ejército finlandés atónita e incrédula, cuyos soldados apenas pueden comprender la escena que tienen ante sí. Un tanque alemán, prisioneros liberados y un oficial de las SS derrotado, traído con vida por las mismas mujeres a las que una vez mantuvo cautivas. Mientras tanto, lejos del campo de batalla, Aatami sale lentamente del pantano donde se estrelló el avión, maltrecho pero vivo una vez más. Cubierto de barro y sangre, se reúne con su fiel perro, el único compañero constante que ha sobrevivido junto a todas las adversidades. Juntos, comienzan el largo viaje hacia el sur, dejando atrás la naturaleza salvaje y helada y los horrores de la guerra. Finalmente, Aatami llega a Helsinki, una ciudad marcada y agotada por años de conflicto. Entra en un banco. Todavía vestido como un fantasma del frente, se acerca al mostrador y vacía silenciosamente sus alforjas, derramando pesadas pepitas de oro sobre el escritorio del cajero. La sala queda en silencio mientras el peso y el significado de lo que ha soportado se ciernen en el aire. Por primera y única vez en la película, Aatami habla. Con una voz tranquila y ronca, desprovista de emoción pero llena de determinación, hace una simple petición. Pide que el oro se cambie por billetes, explicando que será más fácil de transportar. El momento subraya todo lo que representa, no la codicia, ni la gloria, sino la supervivencia, la resistencia y una voluntad inquebrantable. Sus palabras cierran la historia con humor negro y un triunfo silencioso, encarnando el verdadero significado de Sisu, la fuerza para resistir cuando no queda nada más. Jorma Tommila interpreta a Aatami Korpi, el personaje central de la película y un legendario excomando del ejército finlandés convertido en solitario buscador de oro. Su actuación es en gran parte silenciosa, basándose en la presencia física, la expresión y la pura intensidad para transmitir el dolor, la resiliencia y la voluntad imparable de Aatami. Tommila lo retrata como un hombre marcado por la pérdida y la guerra, encarnando el verdadero significado de Sisu a través de la resistencia en lugar de las palabras. Axel Hennie interpreta a Bruno Eldorf, un despiadado Obersturmführer de las Waffen-SS que sirve como el principal antagonista de la película. Hennie aporta una autoridad escalofriante y una crueldad impactante al personaje, interpretando a Eldorf como un oficial inteligente pero moralmente depravado que comprende que la guerra está perdida y está dispuesto a cometer cualquier atrocidad necesaria para salvarse. Su obsesión con Aatami y el oro robado impulsa gran parte del conflicto de la película. Jack Dolan interpreta a Wolf, el segundo al mando de Eldorf. Wolf es más cauteloso y pragmático que su superior, pero aún así es profundamente cómplice de los crímenes de la unidad. Dolan lo retrata como un hombre atrapado entre la obediencia y el miedo, cada vez más consciente de que están persiguiendo a alguien mucho más peligroso que ellos mismos. Su gradual pérdida de control refleja el colapso del pelotón. Mimosa Guilamo interpreta a Aino, una de las mujeres finlandesas capturadas por las SS y la líder de facto entre ellas. Aino se convierte en un símbolo de resistencia y fortaleza, transformándose de prisionera en una líder decidida e intrépida. La actuación de Guilamo destaca su determinación y valentía, especialmente cuando Aino toma el mando durante el levantamiento final contra los alemanes. Onni Tommila interpreta a Schütze, el conductor del tanque en la unidad de Eldorf. Aunque no es una figura de mando, Schütze representa al soldado común cómplice de las atrocidades de la retirada. Su papel refuerza la brutalidad y la decadencia moral dentro del pelotón a medida que la guerra llega a su fin. Tatu Sinisalo aparece como uno de los soldados de las Waffen-SS, representando la crueldad anónima de la fuerza de ocupación. Su personaje, aunque con poco tiempo en pantalla, contribuye a la constante sensación de amenaza y violencia que rodea a Aatami a lo largo de la película, enfatizando que el peligro acecha en todas partes en el implacable escenario de la guerra. Wilhelm Enkey aparece como uno de los soldados de las Waffen-SS, identificado como soldado SS-3. Su papel contribuye a la representación de la unidad alemana como disciplinada pero cada vez más desesperada y brutal a medida que la guerra se desmorona a su alrededor. A través de personajes como el suyo, la película refuerza la amenaza constante e impersonal que representan las fuerzas de ocupación que persiguen a Aatami. Arttu Kapulainen interpreta al remero, un personaje secundario pero memorable que Aatami encuentra durante su viaje. Aunque su aparición en pantalla es breve, su papel añade matices al mundo de la guerra, reflejando cómo los individuos comunes se ven arrastrados a la violencia y el peligro simplemente por cruzarse con el conflicto.
Ilka Koivula interpreta al piloto de caza, un aviador alemán curtido que opera en medio del caos de la retirada. Su personaje representa los restos del poder militar nazi en decadencia y se convierte en parte del implacable avance de Atami, reforzando la idea de que ningún rincón del campo de batalla es realmente seguro. Max Obaska aparece como el ingeniero que acompaña a los pilotos en busca de combustible. Aunque no es un combatiente de primera línea, su personaje tiene un final violento, lo que subraya que la supervivencia en Sisu no depende del rango ni del papel, sino del instinto puro y la crueldad. Pekka Watari interpreta al piloto que se ve obligado a participar en la etapa final de la persecución de Eldorf por parte de Atami. Su personaje se convierte en una figura trágica, atrapado entre el miedo y la obligación, y finalmente paga el precio por formar parte de una operación condenada al fracaso. Su destino contribuye al tono sombrío e implacable de la película. Severi Saarinen interpreta al jefe de pelotón, una presencia imponente entre los soldados alemanes. Su papel ayuda a establecer la estructura y la disciplina del pelotón, al tiempo que destaca la rapidez con la que la autoridad y el orden se desmoronan ante una fuerza imparable como Atami. Vincent Willestrand aparece como el soldado SS-4, otra representación de la implacable pero cada vez más frágil unidad alemana. Su presencia contribuye a la sensación de magnitud y peligro que rodea la persecución, enfatizando que Atami es perseguido por muchos, pero no teme a nadie. Aamu Milonov interpreta a la cajera del banco en los momentos finales de la película. Aunque su papel es breve, es simbólicamente importante. Ella es la testigo silenciosa del acto final de Atami, el intercambio de su oro ganado con tanto esfuerzo por billetes, y contribuye a que el explosivo viaje de la película culmine en un regreso a la vida civil tranquilo, casi surrealista, brindando a la historia un final sutil pero poderoso. En Estados Unidos y Canadá, Sisu se estrenó en cines junto con Big George Foreman y Estás ahí, Dios, Soy yo, Margaret, en un panorama de taquilla muy competitivo. Las proyecciones de la industria antes de su estreno estimaban que la película recaudaría alrededor de $4 millones durante su primer fin de semana, basándose en su distribución en aproximadamente 900 cines. Dado su atractivo de nicho, su violencia explícita, clasificación R, y su estreno relativamente limitado, las expectativas eran modestas, pero con un cauto optimismo. En su primer día en cartelera, Sisu recaudó $1,4 millones, cifra que incluía $585,000 de las funciones de preestreno del jueves por la noche. Este buen comienzo indicaba un sólido interés por parte de los fans del género y del público atraído por su intensa acción y el boca a boca positivo. Al final de su primer fin de semana, la película había recaudado $3,3 millones, situándose en el octavo puesto de la taquilla. Si bien no fue un éxito arrollador, el debut se consideró respetable para una película de acción ultraviolenta de producción extranjera con una campaña de marketing discreta. A lo largo de su recorrido en cines, Sisu llegó a recaudar un total de $7,3 millones en Estados Unidos y Canadá. A nivel internacional, la película tuvo un desempeño similar, obteniendo otros $7 millones en otros territorios. Esto elevó su recaudación mundial a aproximadamente $14,3 millones. Considerando su presupuesto de producción relativamente bajo y su estrategia de distribución limitada, el desempeño global de la película se consideró un éxito financiero, consolidando aún más su estatus de película de culto y allanando el camino para un interés continuo en la franquicia. En el sitio web de agregación de reseñas Rotten Tomatoes, Sisu recibió una respuesta abrumadoramente positiva por parte de la crítica. El 94% de las 181 reseñas registradas fueron favorables, lo que resultó en una sólida calificación promedio de 7.6 sobre 10. El consenso general de la crítica en el sitio describe la película como concisa en su narrativa pero extremadamente violenta, elogiándola como un pastiche creativamente inspirado que ofrece acción brutal y satisfactoria, específicamente diseñada para los fanáticos del género que aprecian la intensidad sin concesiones. Metacritic, que calcula las puntuaciones utilizando un promedio ponderado para reflejar la importancia percibida de cada reseña, otorgó a la película una puntuación de 70 sobre 100 basada en las evaluaciones de 25 críticos. Esta calificación sitúa a la película firmemente en la categoría de reseñas generalmente favorables, lo que indica una amplia aprobación de la crítica, aunque no un reconocimiento universal. Las reacciones del público fueron igualmente positivas.
Los espectadores encuestados por PostTrack le dieron a Sisu una puntuación general positiva del 80%, lo que sugiere un gran disfrute entre los cinéfilos. Además, el 60% de los encuestados afirmó que definitivamente recomendaría la película a otros. Estas respuestas destacan el éxito de la película no solo entre la crítica, sino también entre el público en general, que conectó con su acción implacable, su humor negro y su estilo violentamente descarado. Robert Daniels de RogerEbert.com le otorgó a Sisu 3 estrellas y media de 4, elogiando la película por su puro valor de entretenimiento. La describió como tremendamente divertida, señalando que gran parte de su atractivo proviene del hecho de que, a pesar de abordar temas más serios, la película nunca duda en abrazar el absurdo. Según Daniels, Sisu comprende que su fuerza reside en apostar por la acción y el espectáculo exagerados, lo que le permite ser emocionante sin tomarse demasiado en serio. Ross Bonaime de Kelaide le dio a la película una sólida calificación de B, reconociendo su naturaleza exagerada y celebrando su brutalidad sin complejos. Señaló que, si bien la película es innegablemente ridícula en ocasiones, tiene éxito porque aprovecha un placer simple y catártico. Ver a un número excesivo de soldados nazis encontrar su violento final, argumentó, es a menudo pura diversión visceral, y Sisu ofrece esa experiencia con confianza y energía. Tom Schoen de The Times también quedó impresionado, otorgando a la película 4 de 5 estrellas. Comparó su violencia con el estilo crudo y maximalista a menudo asociado con Quentin Tarantino, destacando momentos en los que los huesos se rompen, los cuerpos son destrozados y la sangre salpica dramáticamente la pantalla. Sin embargo, Schoen enfatizó que, a pesar de esta violencia extrema, la narrativa de la película se mantiene notablemente pulcra y controlada. Elogió su estructura narrativa concisa y disciplinada, comparándola con la dirección precisa y deliberada de Sergio Leone, donde cada escena tiene un propósito claro y nada parece superfluo. Noyon Giotti para Sara, en su reseña, elogió efusivamente Sisu, destacando cómo la película logra mantener un sentido de seriedad y emoción a pesar de su trama altamente improbable. Señaló que en ningún momento la película resulta frívola o tonta, a pesar de que la premisa central, un solo hombre enfrentándose a todo un pelotón de las Waffen-SS durante la Guerra de Laponia, desafía los límites de la credibilidad. Para Sara destacó la capacidad de la película para lograr un equilibrio perfecto entre la acción exagerada y el suspense genuino, haciendo que el público se involucre en la lucha de Atomic Corpi mientras se maravilla simultáneamente con las audaces secuencias de la película. Resumió su impacto con una frase popular en la India, Paisa Vasool, que se traduce libremente como vale la pena cada centavo. En otras palabras, la película ofrece una experiencia emocionante y satisfactoria que hace que el tiempo, el esfuerzo y el precio de la entrada valgan completamente la pena, brindando al público entretenimiento de principio a fin. Jason Bailey, de The New York Times, también reconoció la perspicacia comercial y creativa del director Jalmari Elander al crear Sisu. Bailey señaló que Elander ha diseñado una narrativa intensa y de alto octanaje que combina los elementos más emocionantes y estilísticamente audaces del cine de acción reciente. Comparó la película con John Wick en términos de combate implacable y hábil, y energía cinética, al tiempo que estableció paralelismos con Inglourious Basterds por su tratamiento audaz y de humor negro de los antagonistas nazis y la venganza moralmente catártica. Según Bailey, este enfoque híbrido crea una película ágil e intensa que no desperdicia ni un solo momento, ofreciendo espectáculo y satisfacción a partes iguales. La combinación de coreografía meticulosa, escenas de acción ingeniosas y un protagonista claramente definido hace que Sisu se sienta a la vez fresca y familiar, atrayendo a los fanáticos del cine de acción moderno y destacando por su ambientación y tonos singularmente finlandeses. El 1 de agosto de 2023, Hideo Kojima, el legendario diseñador de videojuegos japonés, ampliamente reconocido por la creación de la saga Metal Gear, compartió en Twitter sus impresiones sobre Sisu, ofreciendo uno de los respaldos más destacados que recibió la película a nivel internacional. En su publicación, Kojima expresó su admiración no solo por la intensa acción de la película, sino también por la audacia de su narrativa y la originalidad de sus secuencias de combate. Escribió que Sisu trasciende los límites de una película bélica convencional, describiéndola como una batalla frenética y brutal entre hombres terriblemente geniales. Esta frase capturó la intensidad implacable, casi propia de un videojuego,
de los numerosos enfrentamientos de la película, enfatizando el combate continuo y de alto riesgo que define la historia. Kojima continuó destacando el ingenio y la inventiva de las escenas de lucha, señalando que muchas de las secuencias superan a Rambo, un referente de la acción desmesurada en la cultura popular. Al comparar las batallas de Atomic Corpi con las de iconos cinematográficos como John Rambo, Kojima subrayó la combinación única de fuerza bruta, estrategia y audacia presentes en la coreografía de acción de la película. También se refirió a Atomic como el anciano inmortal, reconociendo la legendaria resistencia del personaje, su aguante casi sobrehumano y las cualidades míticas que lo convierten en un héroe fascinante a pesar de su vida solitaria y aparentemente ordinaria como buscador de oro. Hacia el final de su publicación, Kojima reveló su interés personal en adaptar al protagonista de la película a un videojuego, sugiriendo que las habilidades, el ingenio y la determinación implacable de Atomic podrían servir como base para una experiencia interactiva muy atractiva. Su entusiasmo por crear un juego basado en el personaje refleja las cualidades cinematográficas de Zissou que conectan fuertemente con el público de los videojuegos: acción innovadora, combate estratégico y un héroe que triunfa contra todo pronóstico. El respaldo de Kojima añadió una nueva capa de prestigio a Zissou, atrayendo la atención de los fans tanto del cine como de los videojuegos. Sus elogios indicaron que el atractivo de la película se extiende más allá del público tradicional de películas de acción, resonando con creadores y entusiastas que aprecian las historias de alto impacto y llenas de adrenalina. También se destacó como la combinación única de acción implacable, humor negro y heroísmo mítico de Zissou tiene el poder de inspirar a mentes creativas en diferentes medios, reforzando el estatus de la película como un clásico de culto moderno dentro del género de acción. En marzo de 2023, el director Jalmari Elander insinuó en una entrevista con la agencia de noticias finlandesa STT que una secuela de Zissou podría ser posible, dependiendo del éxito de la película en taquilla en Estados Unidos. Sugirió que si la película original tenía un buen desempeño a nivel internacional, proporcionaría la justificación financiera y creativa para continuar la historia de Atomic Corpi, dejando abierta la posibilidad de una secuela en función de la recepción del público y la viabilidad comercial. En mayo de 2023, Elander profundizó en esta idea durante una entrevista con Games Radar, revelando que ya tenía conceptos en mente sobre cómo podría continuar la historia de Atomic Corpi. Aunque no reveló detalles de la trama, sus comentarios indicaron una clara intención de basarse en la acción trepidante y las cualidades míticas de la película original, explorando nuevos desafíos y aventuras para el protagonista. Jorma Tommila, quien interpreta a Atomic, también expresó su entusiasmo por regresar para una secuela, mostrando su compromiso personal con el personaje y su disposición a retomar el papel. Su compromiso impulsó aún más la idea de continuar la franquicia, lo que demuestra un fuerte apoyo por parte del actor principal. En diciembre de 2023, Elander confirmó oficialmente que regresaría como director para la secuela, consolidando el desarrollo del proyecto. Al mismo tiempo, la Fundación Finlandesa de Cine otorgó un apoyo financiero inicial de 50.000 euros para impulsar el proyecto. A medida que la producción cobraba impulso, este apoyo se incrementó significativamente a 1 millón de euros, lo que refleja la confianza en el potencial de la película. Junto con este respaldo, el presupuesto total para la secuela se anunció inicialmente en alrededor de 11 millones de euros, lo que representa un aumento sustancial con respecto a la película original y sugiere que la secuela contará con secuencias de acción más grandes, escenarios más amplios y mayores valores de producción. Estos acontecimientos confirmaron que la secuela no solo estaba planeada, sino que contaba con el apoyo tanto del equipo creativo como de las entidades financiadoras, sentando las bases para la continuación de la saga de Atomic Corpi con un alcance más ambicioso. En marzo de 2024, se anunció oficialmente que el rodaje de la secuela de Zissou comenzaría a finales del verano de ese año. En ese momento, las previsiones sugerían que la película podría estar terminada y lista para el público en menos de 2 años, generando gran expectación entre los fans deseosos de ver la continuación de la historia de Atomic Corpi. En abril de 2025, se revelaron nuevos detalles sobre la distribución de la secuela. Screen Gems, de Sony Pictures, se hizo cargo de la distribución principal de la película, reemplazando a Lionsgate.
Este cambio se produjo después de que Stage 6 Films, compañía hermana de Screen Gems, decidiera conservar los derechos de distribución mundial fuera de Finlandia, lo que permitió que la secuela se beneficiara de una sólida estrategia de lanzamiento internacional. La película se programó oficialmente para su estreno en cines el 21 de noviembre de 2025, ofreciendo a los fans una fecha confirmada que esperar con impaciencia. Al mismo tiempo, las noticias sobre el reparto aumentaron la emoción. Se anunció que los veteranos actores Stephen Lang y Richard Brake se unirían al elenco de la secuela. Su incorporación prometía aportar mayor seriedad e intensidad a la historia, complementando a los miembros del reparto que regresaban e insinuando nuevas dinámicas y adversarios formidables a los que Atami Korpi tendría que enfrentarse en el siguiente capítulo de su saga. Jalmari Elander se ha mantenido deliberadamente reservado sobre la posibilidad de dirigir una tercera película de Sisu. Si bien reconoce que Sisu, Roa Torivend ofrece una conclusión satisfactoria a la saga de Atami Korpi, cerrando eficazmente las tramas narrativas establecidas en la primera película, no ha descartado por completo la posibilidad de retomar el personaje y su historia en el futuro. Los comentarios de Elander sugieren un enfoque reflexivo y mesurado de la realización cinematográfica, que equilibra la satisfacción creativa, la coherencia narrativa y consideraciones prácticas como el presupuesto y la demanda del público. En entrevistas, Elander ha dejado claro que su decisión dependería en gran medida de factores externos, en particular de la viabilidad financiera y logística de producir otra entrega. Su famosa frase fue: "Si alguien me dice que me darán tanto dinero si hago una tercera película, entonces podría considerarlo". Esta declaración ilustra que, si bien está abierto a la idea, no buscaría una secuela simplemente por el hecho de continuar la franquicia. El proyecto tendría que tener sentido tanto creativa como prácticamente. Al dejar abierta, aunque condicionada, la posibilidad de una tercera película, Elander mantiene la expectación entre los fans sin comprometerse con una historia que podría diluir el impacto de las dos primeras entregas. Esto también demuestra su conocimiento de la realidad del cine actual, donde el presupuesto, la distribución y el interés del mercado son factores cruciales para que los proyectos ambiciosos se hagan realidad. En esencia, la postura de Elander preserva el legado de Sisu, priorizando la calidad y la intención por encima de la mera continuación de la franquicia, permitiendo que el público albergue la esperanza de nuevas aventuras de Atami Korpi, pero solo si se dan las circunstancias adecuadas. Al entrar en un banco en la devastada Helsinki, Atami vacía sus bolsas de oro sobre el mostrador y, por primera vez, habla pidiendo billetes. De los grandes, por favor. Así no pesarán tanto al transportarlos. A finales de 1944, durante los duros meses finales de la Guerra de Laponia, Atami Korpi vive solo con su caballo y su fiel perro Bedlington Terrier, buscando oro en la gélida naturaleza salvaje del norte de Finlandia. Sisu es una película de acción y suspense de 2022 escrita y dirigida por el cineasta finlandés Jalmari Elander y producida por Petri Jokiranta. La película está protagonizada por Jorma Tommila, con destacadas actuaciones secundarias de Axel Genie, Jack Dolan, Mimosa Guilamo y Onni Tommila. Conocida por su atmósfera cruda e intensidad implacable, la película combina el conflicto histórico con una acción visceral y centrada en la supervivencia. La historia se desarrolla durante la Guerra de Laponia, un capítulo brutal y a menudo olvidado de la Segunda Guerra Mundial que tuvo lugar en el norte de Finlandia durante los últimos meses del conflicto, cuando Finlandia se volvió contra su antiguo aliado, la Alemania nazi. El escenario es un páramo desolado y devastado por la guerra, caracterizado por vastos paisajes abiertos, temperaturas gélidas y una ausencia total de piedad. En este entorno hostil vive un solitario buscador de oro, un hombre que alguna vez fue un legendario comando del ejército finlandés. Tras haber presenciado una violencia inimaginable en el pasado, ahora solo busca aislamiento y paz, excavando en busca de oro lejos de la civilización. Su tranquila existencia se ve interrumpida cuando un pelotón de las Waffen-SS se cruza en su camino. Liderada por un oficial infamemente cruel, ambicioso y corrupto, la unidad se retira a través de Laponia dejando destrucción a su paso. Al descubrir el oro del buscador, los soldados intentan robarle y matarlo, asumiendo que no es más que un anciano indefenso. Lo que no saben es que han subestimado a alguien cuya reputación infundía temor incluso entre sus propias filas. A medida que la confrontación se intensifica, el excomando recurre a sus instintos de combate, su resistencia y su inquebrantable voluntad de sobrevivir.
Superado en número y perseguido sin descanso, transforma el páramo helado en una trampa mortal, convirtiendo a los cazadores en presas. La película se convierte en una brutal historia de supervivencia, venganza y resistencia, enfatizando el significado de Sisu, un concepto exclusivamente finlandés que representa la perseverancia extrema, el coraje y la determinación ante la adversidad abrumadora. Tras el estreno de Big Game, Jalmari Elander planeaba inicialmente realizar la comedia de ciencia ficción Jerry and the Messe Universe como su siguiente proyecto. Sin embargo, la pandemia mundial de COVID-19 interrumpió esos planes y obligó a un cambio de rumbo. Como resultado, Elander dejó de lado el proyecto original y se centró en el desarrollo y la dirección de Sisu, una película con un tono y estilo muy diferentes a los que había planeado inicialmente. Sisu fue una coproducción internacional entre Finlandia y Estados Unidos que contó con el apoyo creativo y financiero de ambos países. El rodaje principal tuvo lugar en 2021 en el extremo norte de Finlandia, cerca del pueblo de Nuorgam, en el municipio de Utsjoki, Laponia. La remota ubicación, con sus paisajes áridos y terreno inhóspito, desempeñó un papel crucial en la configuración de la atmósfera y la autenticidad de la película. La producción se completó con un presupuesto relativamente modesto de aproximadamente 6 millones de euros, o alrededor de 6,5 millones de dólares, lo que hace que su magnitud e intensidad sean aún más notables. Elander ha declarado que la película se inspiró tanto en el cine como en la historia real. Una de las principales influencias fue el clásico de acción de 1982, First Blood, en particular su retrato de un guerrero solitario y altamente capacitado llevado al límite. Además, Elander se inspiró en el legendario francotirador finlandés Simo Aija, famoso por su resistencia y eficacia en la lucha contra el Ejército Rojo. Estas influencias ayudaron a dar forma al personaje central de la película y a sus temas de resistencia, supervivencia y determinación implacable. Para su distribución, la película atrajo un gran interés internacional. Sony Pictures Worldwide Acquisitions adquirió los derechos de distribución mundial fuera de los países nórdicos, mientras que Lionsgate obtuvo los derechos de distribución en Norteamérica a través de Stage 6 Films. Estos acuerdos aseguraron que Sisu llegara a una amplia audiencia global más allá de sus orígenes finlandeses, posicionándola como una película de acción reconocida internacionalmente. Sisu se estrenó públicamente como parte del programa Midnight Madness en el Festival Internacional de Cine de Toronto el 9 de septiembre de 2022. Esta sección del festival es conocida por exhibir películas audaces, intensas y poco convencionales, lo que la convirtió en la plataforma ideal para la energía violenta y el tono intransigente de la película. La proyección atrajo rápidamente la atención del público y la crítica del festival, lo que contribuyó a generar un gran revuelo internacional en torno a la película. Tras su paso por festivales, Sisu tuvo su estreno oficial en cines en Finlandia el 27 de enero de 2023, donde fue recibida como una película de acción impactante y singularmente finlandesa, arraigada en la historia y la identidad nacional. La película llegó posteriormente a un público más amplio con su estreno en Estados Unidos el 28 de abril de 2023. Tras su lanzamiento, recibió críticas mayoritariamente positivas, que elogiaron su ritmo trepidante, su violencia estilizada, su impactante fotografía y la poderosa interpretación de su actor principal. Muchos críticos destacaron el uso efectivo del diálogo mínimo y su capacidad para contar una historia de supervivencia apasionante a través de la acción y la atmósfera, en lugar de la exposición narrativa. El éxito y la favorable acogida de la película llevaron al desarrollo de una secuela. Titulada Sisu, Road to Revenge, la continuación se estrenó el 21 de noviembre de 2025. Al igual que su predecesora, la secuela recibió una respuesta crítica igualmente positiva, con el público y los críticos apreciando la continuación del tono brutal y crudo y la expansión de los temas de perseverancia, venganza y determinación inquebrantable de la película original. A finales de 1944, durante las etapas finales y brutales de la Guerra de Laponia, un hombre solitario llamado Atami Korpi vive en lo profundo de la naturaleza salvaje del norte de Finlandia. Aislado de la sociedad, sobrevive con la única compañía de su caballo y su leal Bedlington Terrier, mientras busca incansablemente oro en el paisaje helado y desolado de Laponia, donde se está produciendo una pequeña fiebre del oro. Tras soportar el aislamiento, las duras condiciones climáticas y el agotamiento, Atami finalmente encuentra fortuna al descubrir un rico yacimiento de oro.
Recoge una cantidad considerable de pepitas de oro y comienza su viaje hacia Rovaniemi, con la esperanza de asegurar lo que ha ganado. Durante su viaje, Atami se cruza con un gran pelotón de las Waffen-SS comandado por el Obersturmführer Bruno Eldorf. La unidad se retira hacia Noruega, dejando la devastación a su paso, quemando sistemáticamente aldeas y cometiendo crímenes de guerra a medida que se repliegan. Entre sus atrocidades, Eldorf ha tomado cautivas a varias mujeres finlandesas, tratándolas como botín de guerra. Cuando Eldorf se encuentra por primera vez con Atami, lo ve como un simple buscador de oro inofensivo y andrajoso y muestra poco interés, permitiéndole continuar su camino sin interferencias. Poco después, Atami se enfrenta a un grupo de soldados de las SS de la misma unidad. Estos hombres lo detienen e inspeccionan sus pertenencias, descubriendo rápidamente las alforjas llenas de pepitas de oro. Burlándose de él y convencidos de haber encontrado una presa fácil, los soldados deciden robarle y matarlo una vez que se hayan apoderado del oro. Sin embargo, su arrogancia resulta fatal. Haciendo uso de sus letales habilidades e instintos de combate, Atami da la vuelta a la situación y mata brutalmente a cada uno de ellos con rapidez y precisión. El sonido de los disparos se propaga por el paisaje desolado, alertando a Eldorf y sus hombres. Eldorf sigue el ruido para investigar y llega al lugar de la masacre. Allí encuentra los cuerpos de sus soldados esparcidos por el suelo, junto con una pepita de oro que se cayó durante la pelea. Al darse cuenta de que el discreto buscador de oro que había subestimado es mucho más peligroso de lo que parecía, Eldorf empieza a comprender que se ha topado con un adversario letal. Muchos críticos destacaron el uso efectivo del diálogo mínimo y su capacidad para contar una historia de supervivencia apasionante a través de la acción y la atmósfera, en lugar de la exposición narrativa. El éxito y la favorable acogida de la película llevaron al desarrollo de una secuela. Titulada Sisu, Road to Revenge, la continuación se estrenó el 21 de noviembre de 2025. Al igual que su predecesora, la secuela recibió una respuesta crítica igualmente positiva, con el público y los críticos apreciando la continuación del tono brutal y crudo y la expansión de los temas de perseverancia, venganza y determinación inquebrantable de la película original. A finales de 1944, durante las etapas finales y brutales de la Guerra de Laponia, un hombre solitario llamado Atami Korpi vive en lo profundo de la naturaleza salvaje del norte de Finlandia. Aislado de la sociedad, sobrevive con la única compañía de su caballo y su leal Bedlington Terrier, mientras busca incansablemente oro en el paisaje helado y desolado de Laponia, donde se está produciendo una pequeña fiebre del oro. Tras soportar el aislamiento, las duras condiciones climáticas y el agotamiento, Atami finalmente encuentra fortuna al descubrir un rico yacimiento de oro. Recoge una cantidad considerable de pepitas de oro y comienza su viaje hacia Rovaniemi, con la esperanza de asegurar lo que ha ganado. Durante su viaje, Atami se cruza con un gran pelotón de las Waffen-SS comandado por el Obersturmführer Bruno Eldorf. La unidad se retira hacia Noruega, dejando la devastación a su paso, quemando sistemáticamente aldeas y cometiendo crímenes de guerra a medida que se repliegan. Entre sus atrocidades, Eldorf ha tomado cautivas a varias mujeres finlandesas, tratándolas como botín de guerra. Cuando Eldorf se encuentra por primera vez con Atami, lo ve como un simple buscador de oro inofensivo y andrajoso, y muestra poco interés, permitiéndole continuar su camino sin interferencias. Poco después, Atami se enfrenta a un grupo de soldados de las SS de la misma unidad. Estos hombres lo detienen e inspeccionan sus pertenencias, descubriendo rápidamente las alforjas llenas de pepitas de oro. Burlándose de él y convencidos de haber encontrado una presa fácil, los soldados deciden robarle y matarlo una vez que se hayan apoderado del oro. Sin embargo, su arrogancia resulta fatal. Haciendo uso de sus letales habilidades e instintos de combate, Atami da la vuelta a la situación y mata brutalmente a cada uno de ellos con rapidez y precisión. El sonido de los disparos se propaga por el paisaje desolado, alertando a Eldorf y sus hombres. Eldorf sigue el ruido para investigar y llega al lugar de la masacre. Allí encuentra los cuerpos de sus soldados esparcidos por el suelo, junto con una pepita de oro que se le cayó a alguien durante la lucha. Al darse cuenta de que el silencioso buscador de oro que había subestimado es mucho más peligroso de lo que parecía, Eldorf empieza a comprender que se ha cruzado con un adversario letal. Eldorf,
ahora decidido a capturar al responsable de la muerte de sus soldados, lo persigue con su tanque y sus tropas, siguiendo a Atami hasta que llegan al borde de un peligroso campo minado. Cuando Atami intenta cruzar, ocurre una tragedia. Su caballo pisa una mina terrestre y muere al instante, dejándolo a pie y aparentemente atrapado. A pesar del peligro y la pérdida de su único medio de transporte, Atami permanece tranquilo y metódico. Mientras Eldorf y sus hombres observan desde la distancia, recoge el oro que se le había caído, sin mostrar miedo ni vacilación. Luego, con un movimiento calculado, detona deliberadamente otra mina terrestre, usando la explosión y el caos como cobertura para escapar adentrándose en el peligroso terreno. Eldorf envía a varios soldados tras él, pero su persecución termina casi de inmediato cuando se adentran en el campo minado y mueren violentamente. Al darse cuenta del peligro, Eldorf recurre a una táctica cruel, obligando a 2 mujeres finlandesas capturadas a caminar delante de las tropas para despejar un camino seguro a través de las minas. Posteriormente, el segundo al mando de Eldorf, Wolf, recupera la placa de identificación de Atami del campo de batalla. Cuando se comunica con el cuartel general por radio, descubre la aterradora verdad sobre la identidad e historia de Atami. El informe revela que Atami sirvió como comando en el ejército finlandés durante la Guerra de Invierno. Tras perder a toda su familia en el conflicto, fue consumido por el dolor y la rabia, convirtiéndose en un luchador implacable y casi imparable. Su reputación se volvió tan temible que el Ejército Rojo, bajo el mando de Joseph Stalin, lo conocía como Koschei, que significa el inmortal, un apodo que se ganó por su aparente habilidad sobrenatural para sobrevivir y matar contra todo pronóstico. Las tropas alemanas sueltan perros rastreadores y comienzan a seguir el rastro de Atami a través del desierto. Anticipando el peligro, Atami envía a su perro lejos para ponerlo a salvo antes de tomar combustible de uno de los camiones alemanes abandonados y rociárselo encima para enmascarar su olor. A pesar de este esfuerzo, los soldados finalmente lo localizan, obligando a Atami a tomar una medida desesperada: zambullirse en un lago cercano para escapar de la persecución. Eldorf responde enviando a 3 soldados en una pequeña barca al lago para buscarlo. Bajo la superficie, Atami convierte el agua en otro campo de batalla. 1 a 1, embosca silenciosamente a los soldados, degollando a 2 de ellos bajo el agua. En una escalofriante muestra de resistencia e ingenio, sobrevive respirando el aire de las burbujas que escapan de sus heridas mortales. El tercer soldado, al darse cuenta del horror de lo sucedido, entra en pánico e intenta huir de regreso a la orilla, solo para ser fríamente abatido por Wolf por intentar retirarse. Cuando Atami llega a la orilla del río, usa el cadáver de uno de los soldados como escudo para protegerse de los disparos, lo que le permite escapar una vez más al terreno circundante. Sin embargo, mientras la persecución continúa al otro lado del río, Eldorf se encuentra con el perro de Atami, dándose cuenta de que el legendario guerrero no está completamente solo y que su leal compañero ha caído en manos enemigas. Atami finalmente llega a Rovaniemi, solo para descubrir que la ciudad ha sido completamente destruida y reducida a ruinas humeantes, un crudo recordatorio de las tácticas de tierra arrasada utilizadas durante la retirada alemana. Sin otro lugar a donde ir, se refugia en los restos calcinados de una gasolinera abandonada, con la esperanza de recuperarse y permanecer escondido. Eldorf, que lo persigue sin descanso, recurre a una táctica particularmente cruel y calculada. Captura al leal perro de Atami y lo envía a rastrear a su amo, atándole una granada de mano encendida al collar. Cuando el perro llega hasta Atami, este se da cuenta inmediatamente de lo que ha sucedido y logra salvar al animal justo a tiempo. Sin embargo, la granada detona momentos después, derribando a Atami al suelo y dejándolo gravemente aturdido y vulnerable. Aprovechando la oportunidad, Eldorf, junto con Wolf y el conductor del tanque Schütze, captura a Atami. Se apoderan de su oro y lo ahorcan, dejando su cuerpo sin vida suspendido, convencidos de que finalmente ha muerto. Sin que ellos lo sepan, Atami sobrevive gracias a su increíble resistencia y a un golpe de suerte. Una de sus heridas se engancha en una varilla de hierro que sobresale, lo que impide que sus vías respiratorias se cierren por completo. En última instancia, les salva la vida. Mucho después, tras recuperar la conciencia y liberarse, 2 pilotos alemanes llegan a la zona, aterrizando su avión en busca de combustible. Atami les tiende una emboscada, mata al ingeniero y somete al piloto restante. Sin otra opción,
El piloto superviviente se ve obligado a llevar a Atami en el avión, adelantándose al pelotón de Eldorf, lo que le permite cambiar las tornas una vez más y pasar de ser la presa al cazador. Eldorf pronto se topa con el avión abandonado que bloquea la ruta del convoy y descubre al piloto colgando sin vida, asesinado con la misma soga que Wolf había usado anteriormente para ahorcar a Atami. La escena deja claro que Atami no solo está vivo, sino que ahora contraataca con deliberada crueldad y precisión. Mientras el convoy alemán avanza, Atami da su siguiente paso. Sube al camión que transporta a las mujeres cautivas, mata silenciosamente a los guardias y arma a las prisioneras con las armas de los soldados. Aino, que se ha convertido en la líder natural de las mujeres, toma rápidamente el control de la situación y se apodera de uno de los camiones. Este repentino levantamiento crea el caos en el convoy y le da a Atami la oportunidad que necesita. Aprovechando la distracción, salta al tanque de Eldorf mientras las mujeres recién armadas abren fuego contra los soldados restantes, aniquilándolos. En medio del asalto, Atami arrastra a Wolf fuera del tanque y lo arroja al suelo, abandonándolo a las mujeres, quienes se vengan de él. Eldorf, al darse cuenta de que la batalla está perdida, escapa en un avión soviético capturado que se encuentra cerca. En su desesperación, mata al conductor del tanque, Chutze, y obliga al piloto a despegar con él. Mientras el avión asciende, Atami le dispara desde tierra, alcanzando al piloto y hiriéndolo de muerte. Negándose a dejar escapar a Eldorf, Atami usa su pico para engancharse al avión y sube a bordo mientras aún está en el aire. Dentro del avión, los dos hombres se enzarzan en una brutal lucha cuerpo a cuerpo, impulsados por la rabia, la desesperación y la supervivencia. Eldorf finalmente toma la delantera y parece a punto de matar a Atami, pero este reacciona con mortal rapidez. Engancha una cuerda a una de las bombas a bordo y la suelta, arrastrando a Eldorf fuera del avión y haciéndolo caer al vacío. Con Eldorf muerto, Atami descubre que el piloto ya ha fallecido a causa de sus heridas. Sin nadie que pilote el avión, Atami se abrocha el cinturón justo cuando el avión pierde el control y se estrella en un pantano, poniendo fin a la violenta persecución de forma devastadora. Lideradas por Aino, el grupo de mujeres liberadas toma el control de su destino y conduce el tanque alemán capturado a través del paisaje devastado. Atado indefensamente a la torreta del tanque se encuentra un Wolf maltrecho y destrozado, reducido de un oficial despiadado a un trofeo viviente de la justicia. Lo entregan directamente a una unidad del ejército finlandés atónita e incrédula, cuyos soldados apenas pueden comprender la escena que tienen ante sí. Un tanque alemán, prisioneros liberados y un oficial de las SS derrotado, traído con vida por las mismas mujeres a las que una vez mantuvo cautivas. Mientras tanto, lejos del campo de batalla, Atami sale lentamente del pantano donde se estrelló el avión, maltrecho pero vivo una vez más. Cubierto de barro y sangre, se reúne con su fiel perro, el único compañero constante que ha sobrevivido junto a todas las adversidades. Juntos, comienzan el largo viaje hacia el sur, dejando atrás la naturaleza salvaje y helada y los horrores de la guerra. Finalmente, Atami llega a Helsinki, una ciudad marcada y agotada por años de conflicto. Entra en un banco. Todavía vestido como un fantasma del frente, se acerca al mostrador y vacía silenciosamente sus alforjas, derramando pesadas pepitas de oro sobre el escritorio del cajero. La sala queda en silencio mientras el peso y el significado de lo que ha soportado se ciernen en el aire. Por primera y única vez en la película, Atami habla. Con una voz tranquila y ronca, desprovista de emoción pero llena de determinación, hace una simple petición. Pide que el oro se cambie por billetes, explicando que será más fácil de transportar. El momento subraya todo lo que representa, no la codicia, ni la gloria, sino la supervivencia, la resistencia y una voluntad inquebrantable. Sus palabras cierran la historia con humor negro y un triunfo silencioso, encarnando el verdadero significado de Sisu, la fuerza para resistir cuando no queda nada más. Jorma Tommila interpreta a Atami Korpi, el personaje central de la película y un legendario excomando del ejército finlandés convertido en solitario buscador de oro. Su actuación es en gran parte silenciosa, basándose en la presencia física, la expresión y la pura intensidad para transmitir el dolor, la resiliencia y la voluntad imparable de Atami. Tommila lo retrata como un hombre marcado por la pérdida y la guerra, encarnando el verdadero significado de Sisu a través de la resistencia en lugar de las palabras. Axel Hennie interpreta a Bruno Eldorf,
un despiadado Obersturmführer de las Waffen-SS que sirve como el principal antagonista de la película. Henny aporta una autoridad escalofriante y una crueldad impactante al personaje, interpretando a Eldorf como un oficial inteligente pero moralmente depravado que comprende que la guerra está perdida y está dispuesto a cometer cualquier atrocidad necesaria para salvarse. Su obsesión con Atami y el oro robado impulsa gran parte del conflicto de la película. Jack Dolan interpreta a Wolf, el segundo al mando de Eldorf. Wolf es más cauteloso y pragmático que su superior, pero aún así es profundamente cómplice de los crímenes de la unidad. Dolan lo retrata como un hombre atrapado entre la obediencia y el miedo, cada vez más consciente de que están persiguiendo a alguien mucho más peligroso que ellos mismos. Su gradual pérdida de control refleja el colapso del pelotón. Mimosa Guilamo interpreta a Aino, una de las mujeres finlandesas capturadas por las SS y la líder de facto entre ellas. Aino se convierte en un símbolo de resistencia y fortaleza, transformándose de prisionera en una líder decidida e intrépida. La actuación de Guilamo destaca su determinación y valentía, especialmente cuando Aino toma el mando durante el levantamiento final contra los alemanes. Onni Tomila interpreta a Schütze, el conductor del tanque en la unidad de Eldorf. Aunque no es una figura de mando, Schütze representa al soldado común cómplice de las atrocidades de la retirada. Su papel refuerza la brutalidad y la decadencia moral dentro del pelotón a medida que la guerra llega a su fin. Tatu Sinisalo aparece como uno de los soldados de las Waffen-SS, representando la crueldad anónima de la fuerza de ocupación. Su personaje, aunque con poco tiempo en pantalla, contribuye a la constante sensación de amenaza y violencia que rodea a Atami a lo largo de la película, enfatizando que el peligro acecha en todas partes en el implacable escenario de la guerra. Wilhelm Enkey aparece como uno de los soldados de las Waffen-SS, identificado como soldado SS-3. Su papel contribuye a la representación de la unidad alemana como disciplinada pero cada vez más desesperada y brutal a medida que la guerra se desmorona a su alrededor. A través de personajes como el suyo, la película refuerza la amenaza constante e impersonal que representan las fuerzas de ocupación que persiguen a Atami. Arttu Kapulainen interpreta al remero, un personaje secundario pero memorable que Atami encuentra durante su viaje. Aunque su aparición en pantalla es breve, su papel añade matices al mundo de la guerra, reflejando cómo los individuos comunes se ven arrastrados a la violencia y el peligro simplemente por cruzarse con el conflicto. Ilkka Koivula interpreta al piloto de caza, un aviador alemán curtido que opera en medio del caos de la retirada. Su personaje representa los restos del poder militar nazi en decadencia y se convierte en parte del implacable avance de Atami, reforzando la idea de que ningún rincón del campo de batalla es realmente seguro. Max Obaska aparece como el ingeniero que acompaña a los pilotos en busca de combustible. Aunque no es un combatiente de primera línea, su personaje tiene un final violento, lo que subraya que la supervivencia en Sisu no depende del rango ni del papel, sino del instinto puro y la crueldad. Pekka Watari interpreta al piloto que se ve obligado a participar en la etapa final de la persecución de Eldorf por parte de Atami. Su personaje se convierte en una figura trágica, atrapado entre el miedo y la obligación, y finalmente paga el precio por formar parte de una operación condenada al fracaso. Su destino contribuye al tono sombrío e implacable de la película. Severi Saarinen interpreta al jefe de pelotón, una presencia imponente entre los soldados alemanes. Su papel ayuda a establecer la estructura y la disciplina del pelotón, al tiempo que destaca la rapidez con la que la autoridad y el orden se desmoronan ante una fuerza imparable como Atami. Vincent Willestrand aparece como el soldado SS-4, otra representación de la implacable pero cada vez más frágil unidad alemana. Su presencia contribuye a la sensación de magnitud y peligro que rodea la persecución, enfatizando que Atami es perseguido por muchos, pero no teme a nadie. Aamu Milonov interpreta a la cajera del banco en los momentos finales de la película. Aunque su papel es breve, es simbólicamente importante. Ella es la testigo silenciosa del acto final de Atami, el intercambio de su oro ganado con tanto esfuerzo por billetes, y contribuye a que el explosivo viaje de la película culmine en un regreso a la vida civil tranquilo, casi surrealista, brindando a la historia un final sutil pero poderoso. En Estados Unidos y Canadá, Sisu se estrenó en cines junto con Big George Foreman y Estás ahí, Dios, Soy yo, Margaret, en un panorama de taquilla muy competitivo.
Las proyecciones de la industria antes de su estreno estimaban que la película recaudaría alrededor de $4 millones durante su primer fin de semana, basándose en su distribución en aproximadamente 900 cines. Dado su atractivo de nicho, su violencia explícita, clasificación R, y su estreno relativamente limitado, las expectativas eran modestas, pero con un cauto optimismo. En su primer día en cartelera, Sisu recaudó $1,4 millones, cifra que incluía $585,000 de las funciones de preestreno del jueves por la noche. Este buen comienzo indicaba un sólido interés por parte de los fans del género y del público atraído por su intensa acción y el boca a boca positivo. Al final de su primer fin de semana, la película había recaudado $3,3 millones, situándose en el octavo puesto de la taquilla. Si bien no fue un éxito arrollador, el debut se consideró respetable para una película de acción ultraviolenta de producción extranjera con una campaña de marketing discreta. A lo largo de su recorrido en cines, Sisu llegó a recaudar un total de $7,3 millones en Estados Unidos y Canadá. A nivel internacional, la película tuvo un desempeño similar, obteniendo otros $7 millones en otros territorios. Esto elevó su recaudación mundial a aproximadamente $14,3 millones. Considerando su presupuesto de producción relativamente bajo y su estrategia de distribución limitada, el desempeño global de la película se consideró un éxito financiero, consolidando aún más su estatus de película de culto y allanando el camino para un interés continuo en la franquicia. En el sitio web de agregación de reseñas Rotten Tomatoes, Sisu recibió una respuesta abrumadoramente positiva por parte de la crítica. El 94% de las 181 reseñas registradas fueron favorables, lo que resultó en una sólida calificación promedio de 7.6 sobre 10. El consenso general de la crítica en el sitio describe la película como concisa en su narrativa pero extremadamente violenta, elogiándola como un pastiche creativamente inspirado que ofrece acción brutal y satisfactoria, específicamente diseñada para los fanáticos del género que aprecian la intensidad sin concesiones. Metacritic, que calcula las puntuaciones utilizando un promedio ponderado para reflejar la importancia percibida de cada reseña, otorgó a la película una puntuación de 70 sobre 100 basada en las evaluaciones de 25 críticos. Esta calificación sitúa a la película firmemente en la categoría de reseñas generalmente favorables, lo que indica una amplia aprobación de la crítica, aunque no un reconocimiento universal. Las reacciones del público fueron igualmente positivas. Los espectadores encuestados por PostTrack le dieron a Sisu una puntuación general positiva del 80%, lo que sugiere un gran disfrute entre los cinéfilos. Además, el 60% de los encuestados afirmó que definitivamente recomendaría la película a otros. Estas respuestas destacan el éxito de la película no solo entre la crítica, sino también entre el público en general, que conectó con su acción implacable, su humor negro y su estilo violentamente descarado. Robert Daniels de RogerEbert.com le otorgó a Sisu 3 estrellas y media de 4, elogiando la película por su puro valor de entretenimiento. La describió como tremendamente divertida, señalando que gran parte de su atractivo proviene del hecho de que, a pesar de abordar temas más serios, la película nunca duda en abrazar el absurdo. Según Daniels, Sisu comprende que su fuerza reside en apostar por la acción y el espectáculo exagerados, lo que le permite ser emocionante sin tomarse demasiado en serio. Ross Bonaime de Kelaide le dio a la película una sólida calificación de B, reconociendo su naturaleza exagerada y celebrando su brutalidad sin complejos. Señaló que, si bien la película es innegablemente ridícula en ocasiones, tiene éxito porque aprovecha un placer simple y catártico. Ver a un número excesivo de soldados nazis encontrar su violento final, argumentó, es a menudo pura diversión visceral, y Sisu ofrece esa experiencia con confianza y energía. Tom Schoen de The Times también quedó impresionado, otorgando a la película 4 de 5 estrellas. Comparó su violencia con el estilo crudo y maximalista a menudo asociado con Quentin Tarantino, destacando momentos en los que los huesos se rompen, los cuerpos son destrozados y la sangre salpica dramáticamente la pantalla. Sin embargo, Schoen enfatizó que, a pesar de esta violencia extrema, la narrativa de la película se mantiene notablemente pulcra y controlada. Elogió su estructura narrativa concisa y disciplinada, comparándola con la dirección precisa y deliberada de Sergio Leone, donde cada escena tiene un propósito claro y nada parece superfluo. Noyon Giotti para Sara.
en su reseña, elogió efusivamente Sisu, destacando cómo la película logra mantener un sentido de seriedad y emoción a pesar de su trama altamente improbable. Señaló que en ningún momento la película resulta frívola o tonta, a pesar de que la premisa central, un solo hombre enfrentándose a todo un pelotón de las Waffen-SS durante la Guerra de Laponia, desafía los límites de la credibilidad. Para Sara destacó la capacidad de la película para lograr un equilibrio perfecto entre la acción exagerada y el suspense genuino, haciendo que el público se involucre en la lucha de Atami Corpi mientras se maravilla simultáneamente con las audaces secuencias de la película. Resumió su impacto con una frase popular en la India, Paisa Vasool, que se traduce libremente como vale la pena cada centavo. En otras palabras, la película ofrece una experiencia emocionante y satisfactoria que hace que el tiempo, el esfuerzo y el precio de la entrada valgan completamente la pena, brindando al público entretenimiento de principio a fin. Jason Bailey, de The New York Times, también reconoció la perspicacia comercial y creativa del director Jalmari Elander al crear Sisu. Bailey señaló que Elander ha diseñado una narrativa intensa y de alto octanaje que combina los elementos más emocionantes y estilísticamente audaces del cine de acción reciente. Comparó la película con John Wick en términos de combate implacable y hábil, y energía cinética, al tiempo que estableció paralelismos con Inglourious Basterds por su tratamiento audaz y de humor negro de los antagonistas nazis y la venganza moralmente catártica. Según Bailey, este enfoque híbrido crea una película ágil e intensa que no desperdicia ni un solo momento, ofreciendo espectáculo y satisfacción a partes iguales. La combinación de coreografía meticulosa, escenas de acción ingeniosas y un protagonista claramente definido hace que Sisu se sienta a la vez fresca y familiar, atrayendo a los fanáticos del cine de acción moderno y destacando por su ambientación y tonos singularmente finlandeses. El 1 de agosto de 2023, Hideo Kojima, el legendario diseñador de videojuegos japonés, ampliamente reconocido por la creación de la saga Metal Gear, compartió en Twitter sus impresiones sobre Sisu, ofreciendo uno de los respaldos más destacados que recibió la película a nivel internacional. En su publicación, Kojima expresó su admiración no solo por la intensa acción de la película, sino también por la audacia de su narrativa y la originalidad de sus secuencias de combate. Escribió que Sisu trasciende los límites de una película bélica convencional, describiéndola como una batalla frenética y brutal entre hombres terriblemente geniales. Esta frase capturó la intensidad implacable, casi propia de un videojuego, de los numerosos enfrentamientos de la película, enfatizando el combate continuo y de alto riesgo que define la historia. Kojima continuó destacando el ingenio y la inventiva de las escenas de lucha, señalando que muchas de las secuencias superan a Rambo, un referente de la acción desmesurada en la cultura popular. Al comparar las batallas de Atami Corpi con las de iconos cinematográficos como John Rambo, Kojima subrayó la combinación única de fuerza bruta, estrategia y audacia presentes en la coreografía de acción de la película. También se refirió a Atami como el anciano inmortal, reconociendo la legendaria resistencia del personaje, su aguante casi sobrehumano y las cualidades míticas que lo convierten en un héroe fascinante a pesar de su vida solitaria y aparentemente ordinaria como buscador de oro. Hacia el final de su publicación, Kojima reveló su interés personal en adaptar al protagonista de la película a un videojuego, sugiriendo que las habilidades, el ingenio y la determinación implacable de Atami podrían servir como base para una experiencia interactiva muy atractiva. Su entusiasmo por crear un juego basado en el personaje refleja las cualidades cinematográficas de Sisu que conectan fuertemente con el público de los videojuegos, acción innovadora, combate estratégico y un héroe que triunfa contra todo pronóstico. El respaldo de Kojima añadió una nueva capa de prestigio a Sisu, atrayendo la atención de los fans tanto del cine como de los videojuegos. Sus elogios indicaron que el atractivo de la película se extiende más allá del público tradicional de películas de acción, resonando con creadores y entusiastas que aprecian las historias de alto impacto y llenas de adrenalina. También se destacó como la combinación única de acción implacable, humor negro y heroísmo mítico de Sisu tiene el poder de inspirar a mentes creativas en diferentes medios, reforzando el estatus de la película como un clásico de culto moderno dentro del género de acción. En marzo de 2023, el director Jalmari Elander insinuó en una entrevista con la agencia de noticias finlandesa STT que una secuela de Sisu podría ser posible, dependiendo del éxito de la película en taquilla en Estados Unidos.
Sugirió que si la película original tenía un buen desempeño a nivel internacional, proporcionaría la justificación financiera y creativa para continuar la historia de Atomic Corpi, dejando abierta la posibilidad de una secuela en función de la recepción del público y la viabilidad comercial. En mayo de 2023, Elander profundizó en esta idea durante una entrevista con Games Radar, revelando que ya tenía conceptos en mente sobre cómo podría continuar la historia de Atomic Corpi. Aunque no reveló detalles de la trama, sus comentarios indicaron una clara intención de basarse en la acción trepidante y las cualidades míticas de la película original, explorando nuevos desafíos y aventuras para el protagonista. Jorma Tommila, quien interpreta a Atami, también expresó su entusiasmo por regresar para una secuela, mostrando su compromiso personal con el personaje y su disposición a retomar el papel. Su compromiso impulsó aún más la idea de continuar la franquicia, lo que demuestra un fuerte apoyo por parte del actor principal. En diciembre de 2023, Elander confirmó oficialmente que regresaría como director para la secuela, consolidando el desarrollo del proyecto. Al mismo tiempo, la Fundación Finlandesa de Cine otorgó un apoyo financiero inicial de 50.000 euros para impulsar el proyecto. A medida que la producción cobraba impulso, este apoyo se incrementó significativamente a 1 millón de euros, lo que refleja la confianza en el potencial de la película. Junto con este respaldo, el presupuesto total para la secuela se anunció inicialmente en alrededor de 11 millones de euros, lo que representa un aumento sustancial con respecto a la película original y sugiere que la secuela contará con secuencias de acción más grandes, escenarios más amplios y mayores valores de producción. Estos acontecimientos confirmaron que la secuela no solo estaba planeada, sino que contaba con el apoyo tanto del equipo creativo como de las entidades financiadoras, sentando las bases para la continuación de la saga de Atomic Corpi con un alcance más ambicioso. En marzo de 2024, se anunció oficialmente que el rodaje de la secuela de Sisu comenzaría a finales del verano de ese año. En ese momento, las previsiones sugerían que la película podría estar terminada y lista para el público en menos de 2 años, generando gran expectación entre los fans deseosos de ver la continuación de la historia de Atomic Corpi. En abril de 2025, se revelaron nuevos detalles sobre la distribución de la secuela. Screen Gems, de Sony Pictures, se hizo cargo de la distribución principal de la película, reemplazando a Lionsgate. Este cambio se produjo después de que Stage 6 Films, compañía hermana de Screen Gems, decidiera conservar los derechos de distribución mundial fuera de Finlandia, lo que permitió que la secuela se beneficiara de una sólida estrategia de lanzamiento internacional. La película se programó oficialmente para su estreno en cines el 21 de noviembre de 2025, ofreciendo a los fans una fecha confirmada que esperar con impaciencia. Al mismo tiempo, las noticias sobre el reparto aumentaron la emoción. Se anunció que los veteranos actores Stephen Lang y Richard Brake se unirían al elenco de la secuela. Su incorporación prometía aportar mayor seriedad e intensidad a la historia, complementando a los miembros del reparto que regresaban e insinuando nuevas dinámicas y adversarios formidables a los que Atomic Corpi tendría que enfrentarse en el siguiente capítulo de su saga. Jalmari Elander se ha mantenido deliberadamente reservado sobre la posibilidad de dirigir una tercera película de Sisu. Si bien reconoce que Sisu, Roactor Event ofrece una conclusión satisfactoria a la saga de Atomic Corpi, cerrando eficazmente las tramas narrativas establecidas en la primera película, no ha descartado por completo la posibilidad de retomar el personaje y su historia en el futuro. Los comentarios de Elander sugieren un enfoque reflexivo y mesurado de la realización cinematográfica, que equilibra la satisfacción creativa, la coherencia narrativa y consideraciones prácticas como el presupuesto y la demanda del público. En entrevistas, Elander ha dejado claro que su decisión dependería en gran medida de factores externos, en particular de la viabilidad financiera y logística de producir otra entrega. Su famosa frase fue: "Si alguien me dice que me darán tanto dinero si hago una tercera película, entonces podría considerarlo". Esta declaración ilustra que, si bien está abierto a la idea, no buscaría una secuela simplemente por el hecho de continuar la franquicia. El proyecto tendría que tener sentido tanto creativa como prácticamente. Al dejar abierta, aunque condicionada, la posibilidad de una tercera película, Elander mantiene la expectación entre los fans sin comprometerse con una historia que podría diluir el impacto de las 2 primeras entregas.
Esto también demuestra su conocimiento de la realidad del cine actual, donde el presupuesto, la distribución y el interés del mercado son factores cruciales para que los proyectos ambiciosos se hagan realidad. En esencia, la postura de Elander preserva el legado de Sisu, priorizando la calidad y la intención por encima de la mera continuación de la franquicia, permitiendo que el público albergue la esperanza de nuevas aventuras de Atami Corpi, pero solo si se dan las circunstancias adecuadas. Al entrar en un banco en la devastada Helsinki, Atami vacía sus bolsas de oro sobre el mostrador y, por primera vez, habla pidiendo billetes. De los grandes, por favor. Así no pesarán tanto al transportarlos.